Hola, ¿cómo están amigos todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de SEMA Conecta, el podcast oficial del capítulo estudiantil de mejoramiento de la autoconstrucción de la UPC. En esta oportunidad tenemos la dicha de conversar con el ingeniero civil John Moore Montoy. Él cuenta con más de 8 años de experiencia en edificaciones multifamiliares, además en el rubro de la construcción, tanto como en el área de control de proyectos, producción y además en la oficina técnica. Así que, ingeniero, está bienvenido y muchísimas gracias por conversar con nosotros. Hola Camila, ¿cómo estás? Buenas noches. Primero agradecerte por la invitación a este podcast, ¿no? Espero que todo lo que podamos conversar en este tiempo sea beneficioso para todos los oyentes. Muchísimas gracias. Y todos estamos muy emocionados por esta pregunta que viene. De tantas carreras que hay en el mundo, ¿qué lo animó a estudiar ingeniería civil? A ver, el estudiar ingeniería civil viene desde un ámbito familiar, ya que mi papá era ingeniero civil y desde pequeño pude ver cómo él se desempeñaba en la carrera, ¿no? Recuerdo que me gustaba mucho cuando lo miraba él desarrollarse y dibujar planos, y ese fue, te podría decir, el primer acercamiento hacia la carrera. ¡Wow! Entonces, ¿siempre quiso estudiar ingeniería civil, no arquitectura? No. Quise estudiar ingeniería civil. Bueno, en la universidad sí tuve algunos compañeros que me decían, pues, oye, ¿por qué no estudias arquitectura si te gusta el diseño? Cosas de ese tipo, ¿no? Pero claro, estuve alineado a estudiar ingeniería civil, ¿no? Yo creo que es un poco más por la presencia, pues, de mi padre. exactamente. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue su primera visita a obra o cuando tuvo su primer contacto en una obra? A ver, como tal, mi primer contacto en una obra, te podría decir que yo lo tengo como cuando ya soy profesional. Ah, ok. Yo puedo, considero eso, ¿no? Porque si bien es cierto, en la etapa de universitaria pude haber tenido cercanías a obra, ¿no? Pero no era pues algo muy significativo, ya que eran visitas guiadas, eran visitas obviamente todo con fin universitario y no podíamos ver el macro de lo que correspondía la construcción, ¿no? Entonces, bajo mi perspectiva, considero que mi primera cercanía hacia un proyecto ya fue cuando me desempeñé como profesional, que fue acá en Lima. ¿Y nos podría comentar cuál fue ese primer proyecto, o sea, su primera chamba? Sí, claro. Mira, la verdad que cuando yo vine acá a Lima, vine por un trabajo bien chiquito, ¿no? Me contrataron para hacer unos metrados en obra, ya, entonces esa fue mi primera cercanía y tuve como que la suerte o la dicha de que en esa etapa estaba recién iniciando el proyecto y terminé mi trabajo bien. Pude tener ahí cierta comunicación con el residente, el jefe de producción de esa etapa. Estaban reclutando a su staff y me ofrecieron ser, pues, en esa etapa asistente de producción, ¿no? Wow. Entonces, así es como yo llego a mi rubro de construcción, básicamente. Y pues de verdad tuve el beneficio, ¿no? de poder compartir con un staff bastante unido que me pudieron guiar, enseñar varias cosas, y pues fue bastante beneficioso, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir pues que ver un edificio construirse desde cero fue como que una primera imagen bastante gratificante y un sentimiento bastante de orgullo que podría tener en ver pues que de la nada se puede construir algo y es beneficioso pues para múltiples familias. Exactamente, porque cuando nosotros construimos no solamente lo hacemos para nosotros, sino va a haber muchas personas, los stakeholders y también las personas que van a vivir ahí, que estamos construyendo para ellos. Ingeniero, usted ha trabajado muchos años en todo lo que es el sector multifamiliar. ¿Y
qué retos únicos se enfrenta este sector a comparación de los otros? Por ejemplo, hoteleros, de salud, educación y todos estos. ¿Cuáles las diferencias? Mira, la verdad que todos los proyectos de construcción tienen retos muy similares. Y el que yo puedo decir, oye, este es el reto más importante y el que he podido vivirlo y sentirlo como tal, es llegar a un balance con los intereses de los stakeholders, ¿no? Un balance entre interés de stakeholders e interés de constructor inmobiliario. Muchas veces nosotros no tenemos pues esas habilidades blandas que necesitamos para poder tener bien esta gestión. Y básicamente, como te digo, yo considero de que esto es en forma, ¿no? No es algo que sea solamente típico a las construcciones multifamiliares, sino que esto se aboca a todo tipo de construcción. Obviamente, los stakeholders vamos a tener distintos tipos de stakeholders en cada tipo de proyecto, ¿no? ¿Y usted recuerda el proyecto más desafiante que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria? Sí. O sea, te puedo comentar que no ha sido un proyecto solamente. Cuando tengo el cargo que estoy actualmente de gestión y control de proyectos, se me da la directriz de poder gestionar a 3 proyectos en simultáneo, ¿no? Podría decir que ese fue el pico y el desafío más grande que he podido tener durante toda mi experiencia. Pero ¿por qué, no? Gestionarlos como tal, los proyectos, no es que sean complicados, sino la complicidad viene en que la empresa está en un proceso de crecimiento y lo que teníamos que hacer es tener pues unos estándares y procedimientos adecuados para que todos los tipos de proyectos se puedan ejecutar de una forma típica. Entonces, he ahí donde tuve el inconveniente porque, como te menciono, la empresa recién estaba creciendo y pues había bastante desorden, te podría decir, ¿no? Tener coordinación, tener la comunicación con los distintos residentes, con los distintos jefes de área, alinearlos a un estándar, fue complicado, ¿no? Y más que nada, tratar de armonizar, tratar de estandarizar todo en un tiempo corto, que es el tiempo de duración del proyecto, y cumpliendo con los objetivos que tiene la gerencia, ¿no? Que básicamente es el cumplimiento de plazo y costo, ¿no? Y notoriamente te podría decir que se logró cumplir y se tuvieron buenos resultados, ¿no? Usted nos comentó algo que usted gestiona 3 proyectos al mismo tiempo. ¿Eso lo hizo desde que salió de la universidad o fue reciente y cómo lo manejó? No. Esto de gestionar 3 proyectos ha sido recién hace 3 años aproximadamente que tengo el cargo de gestión y control de proyectos, ¿no? Cuando inicié mi carrera, yo inicié la carrera como por el área de producción, pasé por el área de oficina técnica, lo cual me ayudó bastante para el cargo que tengo actualmente, ¿no? Y bueno, pues actualmente en este cargo es que yo desempeño y gestiono estos proyectos, ¿no? Hay 2 metodologías que usted emplea en todo lo que es la gestión de proyectos y el control de estos, que es la línea de balance y también el valor ganado. ¿Cómo estas metodologías han cambiado la forma de controlar los proyectos? Mira, justamente como te comentaba hace un rato, yo pasé por el área de producción y también por oficina técnica, ¿no? Y en cada parte de por decir, mi camino de cada área, es que pude implementar cada herramienta. En el área de producción es donde implementé líneas balance bajo una problemática que yo vi en la empresa donde trabajaba, ¿no? Un poquito para contarte texto y ponerte en contexto, básicamente nosotros, por parte de la gerencia, nos exigían buenos resultados
en la etapa de estructuras, todo alineado a metodologías Lean Construct. Pero toda esta gestión que teníamos en esta etapa a veces se perdía cuando entrábamos a la etapa de arquitectura, ¿ya? Entonces, ahí nace esta problemática y ahí nace como que este bichito mío que decía, oye, pucha, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo implementar para poder gestionar de mejor manera mi propia área como jefe de producción? Entonces, pues, comencé a practicar, por ejemplo, o implementar mismo Last Planner en arquitectura. Pues no tuve los resultados que yo deseaba, ¿no? Entonces, siguiendo averiguando y todo, llegué a esta herramienta que son líneas balance, donde tiene un uso práctico y me parece que es mucho más armonioso con la etapa de arquitectura para llevar un control de avance diario, ¿no? De cada partida. Entonces, justamente es donde dije, oye, ya quedó, encontré la herramienta que se debe y ahorita es usarla, implementarla y estandarizarla, ¿no? Entonces, actualmente sirve bastante. Tú me preguntaste cuáles tus beneficios. Básicamente es tener un control del día a día de la partida, de todas las partidas de arquitectura, para tener una toma de decisiones rápida, ¿no? Entonces, así como Líneas Balance nació de una problemática, lo mismo pasó con Valor Ganado, ¿no? Pero Valor Ganado fue ya desde una perspectiva desde el área de oficina técnica. Cuando yo paso al área de oficina técnica, yo necesitaba pues controlar tanto el plazo como el costo de todo el proyecto, ¿no? Entonces, en ese momento, la empresa no usaba como tal toda la herramienta de Valor Ganado, ¿no? Sino se usaba pues una curva S, que es pues un extracto de toda la metodología de Valor Ganado, ¿no? Entonces, es ahí donde yo implemento esta herramienta. Wow, usted nos mencionó algo muy importante, que usted estuvo en oficina técnica y vio el tiempo, costo y plazo. ¿Cómo equilibra la visión macro en edificaciones multifamiliares y en la planificación del día a día de ejecución de la misma obra? O sea, ¿cómo hace ese balance tanto en oficina técnica para poder implementarlo en la ejecución de la obra? ¿Puedes volver a repetir la pregunta, claro, por favor? ¿Cómo equilibra la visión que tanto uno tiene en oficina, que es muy diferente a la que tiene en campo, para poder ejecutarla en campo? Ah, ok. Ya, mira, con respecto a eso te puedo decir pues que a veces pecamos, ¿no? Como profesionales de solamente desempeñarnos en el área pues que hemos sido contratados. Algo típico que en mi entorno es pues que un ingeniero de oficina técnica dice, no, yo solamente hago las adjudicaciones, yo solamente hago las valorizaciones, ¿no? O control de cambios de proyecto y ahí queda mi chamba, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con el resto de áreas y a veces pues nos olvidamos de integrarlas, ¿no? Nos olvidamos de que no solamente estamos contratados para desarrollar funciones típicas del área, sino desarrollar funciones más macros de integración para lograr los objetivos del proyecto. Entonces, ¿cómo pues, a llegar a integrar todo? Obviamente, y asimilando responsabilidades mayores, ¿no? O sea, desde oficina técnica tenemos un panorama general del control macro de proyecto, pero este control general macro de proyecto lo vamos a poder llevar, pues, siempre y cuando conozcamos y sepamos de otras áreas, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho pasar por estas dos áreas para poder ver y poder distinguir qué cosas son necesarias, ¿no? Por ejemplo, yo te podría decir que como oficina técnica, bajo mi perspectiva, funciona muy bien como un auditor del área de producción, ¿no? Y desde producción, con miras a oficina técnica, no solamente pues es ejecuto el proyecto, sino tengo que ejecutar el proyecto y tengo que ser eficiente, ¿no? Con todos los recursos que me brindan, ya sea mano de obra, sean materiales, equipos, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es la integración pues de todas las áreas. Usted ha estudiado lo que es la maestría en dirección de la construcción.
Actualmente hay muchos chicos que ya seguro que estarán terminando la carrera o estarán en su último año eh, y quieren especializarse. ¿Por qué estudiar maestría en dirección de la construcción? Justamente estoy yo en la UPC, nuestra alma mater, y coméntenos un poco, ¿por qué decidió especializarse justo en esta rama? A ver, mira, primero, porque era un objetivo que me había trazado hace mucho tiempo, Ujú. ¿no? Que yo creo que eso es algo que tienen que tener bastante presente los estudiantes, ¿no? O sea, a la actualidad, tener una maestría es algo que ya se podría decir algo común, algo necesario para los profesionales, ¿ya? ¿Por qué dirección de la construcción? Como te iba comentando sobre mi experiencia, si no es cierto, he pasado por distintas áreas, pero he tenido una afinidad bastante cercana a lo que corresponde a la gestión, ¿no? A la gestión de obra, a mejorar procesos, a implementar herramientas que puedan ayudar a la eficiencia, productividad, el mismo desempeño de la obra, ¿no? Entonces, si bien es cierto, he tenido experiencia de manera empírica, me parece que es sumamente importante que tengamos esos aprendizajes de manera metodológica, ¿no? Y que Claro. que estudiar una maestría, estar llenos de docentes con amplia experiencia y poder pues conversar con ellos, poder escuchar sobre sus experiencias y que nos puedan transmitir todos sus conocimientos de una manera muy, muy cercana, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que yo en la maestría y les puedo decir pues que es bastante beneficioso, ¿no? Usted cuando, por ejemplo, recuerda cuando estaba niño o retrocede en el tiempo, usted siempre quiso estudiar ingeniería civil Sí, correcto. y quería enfocarse justo en la rama de la construcción o, por ejemplo, quería otra vía geotecnia hidráulica. No, la verdad que como tenía la visión de mi padre se Ujú. desenvolvió bastante en carreteras, ¿no? Ah, Mi ya. primera visión era carreteras, ¿ya? Entonces, ya cuando ingresé a la universidad, pasé por los cursos de carreteras y sí eran bastante de mi agrado, pero lo que pude notar es que me gustaba bastante el diseño en ese entonces, ¿ya? Entonces, pasé después por los cursos de diseño de concreto, Ujú. básicamente, estructuras, y también sentí que era algo de mucho de mi agrado, ¿no? Entonces Wow. ahí es donde agarro y digo, ok, mi primer gusto era carreteras, pero Ya, me gusta más lo que es diseño, estructura. Entonces me voy por esa rama, ¿no? claro. Entonces mi primera cercanía era diseño de estructuras. Ya. Posterior a ello es que pucha un cambio, ¿no? Y bajo la oportunidad que me dan llegar a una obra y poder, como te comenté, y poder participar en la ejecución de un proyecto, ¿no? Es donde también nace un gusto adicional mío de gestionar, ¿no? Todas estas herramientas. O gestionar básicamente la ejecución de un proyecto, ¿no? Entonces te podría decir pues que mi gusto hubo variando por etapas, pero estoy bastante seguro no sé, pues del cargo que tengo actualmente y de las funciones y cómo me desempeño, ¿no? Del rubro que he podido elegir, ¿no? Claramente, pero se nota desde que muy pequeño usted amaba la profesión. Si usted tuviera que volver en el tiempo, cuando usted estaba, por ejemplo, en la universidad estudiando la carrera y todo eso, ¿qué consejos le daría a ese chico que estaba en los primeros ciclos de la carrera de ingeniería civil? Uy, a ver. Eh, Pucha, yo le diría, John, deja un poco de lado la timidez y confía en tus capacidades. ¿Usted se consideraba una persona introvertida que no preguntaba por miedo a ser juzgado o algo así? No tanto que no preguntaba por ser juzgado, sino sí me considero una persona introvertida, un poco más pues una persona que andaba en su propio mundo, ¿no? Ujú.
pero cuando me tocaba preguntar, pues sí, lo hacía, pero a veces miraba necesario que no, o veía pues que algunas cosas no eran necesarias, ¿no? Sí considero de que debería haber mejora en eso, tal vez mejorar en las relaciones con mis colegas, ¿no? Con mis amigos, compañeros de la universidad, eso hubiese sido un mejor para mí yo del pasado, ¿no? Ah, claro, claro. Sobre todo, como se dice, si tenemos dudas, hay que preguntar. Hay que preguntar Sí, claro. antes de quedarnos con la duda para toda la vida. Sí, Y sí, claro. coméntenos, finalmente, la última pregunta de este maravilloso podcast. ¿Qué consejo les daría a los jóvenes que están con algunas dudas de la especialización o están pasando momentos difíciles en la carrera y dicen, puede ser que me cambie de carrera, puede ser que deje un año de la carrera para respirar? ¿Qué consejos les daría a ellos? Bueno, mira, bajo mi experiencia y sobre todo lo que he podido hablar hasta ahora, Ujú. es básico poder elegir el rubro donde se quieren desempeñar, ¿no? Es básico. Ustedes mientras sigan cursando cursos, sigan avanzando en la carrera, van a poder llegar a una rama de la ingeniería, que de verdad la ingeniería es tan amplia, pero van a llegar a una rama donde ustedes se sienten tan a gustos con esos cursos, con la rama que quieran elegir y decir, pues, oye, acá me quiero desempeñar y de verdad confíen en sus capacidades, explótenlas y pa'lante, ¿no? O sea, eso es, ahí tienen que ir enfocados. Y para adelante, como usted dice. Ingeniero John, muchísimas gracias por este maravilloso podcast y fructífero podcast que nos ha compartido sus experiencias tanto en oficina técnica, en producción, en todo lo que es la parte de gestión de proyectos. Y usted no solamente ha gestionado un proyecto al mismo tiempo, sino 3 ahora actualmente. Así que es bastante admirable su labor. Finalmente, para terminar, ¿algún canal que lo podamos contactar si los chicos tienen preguntas respecto a cualquier tema sobre ejecución de proyectos? Sí, claro. Bueno, si tienen alguna consulta o una autocrítica, autoevaluación, cualquier cosa que quieran decirme, de verdad, o me quieran decir, oye, ayúdame en esto o en lo otro, me pueden ubicar en el LinkedIn. Estoy registrado con mi nombre, Yomor Montoya Alvengrin, ¿no? Cualquier duda, consulta, me pueden ubicar por ahí. Ok, ingeniero, muchísimas gracias. Y chicos, ya saben, suscríbanse al canal, denle like y sobre todo, si tienen alguna duda, consulta, sugerencia, feedback, recomendación, comentario para el ingeniero y quieran hacerle alguna pregunta adicional sobre cualquier tema que el ingeniero es experto en dirección de proyectos, pueden contactarse directamente con él a su LinkedIn y él les va a contestar muy alegremente. Muchísimas gracias, ingeniero, por su tiempo, por compartir con nosotros y será hasta la próxima oportunidad. Gracias, Camila, de verdad, una vez más agradecerte por esto y de verdad que espero que haya sido beneficioso para todos los oyentes. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.